Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Mi primer turno nocturno en el hospital fue la primera vez que me encontré completamente solo en el edificio. Durante el día, el lugar estaba lleno de vida, pero cuando llegaba la noche, todo cambiaba. La tranquilidad se apoderaba de los pasillos, y la única compañía era el sonido sordo de las máquinas de ventilación y el eco lejano de mis propios pasos. Había escuchado historias sobre este hospital, claro. Historias de viejos pacientes, de médicos que desaparecieron sin dejar rastro, de algo extraño que sucedía cuando la noche caía. Sin embargo, era mi primer trabajo como guardia de seguridad nocturno, y mi lógica me decía que todo eso eran solo supersticiones. La primera hora fue tranquila. Las luces del pasillo titilaban como siempre, y la oscuridad parecía acogedora, casi familiar. El lugar tenía ese aire frío, no solo por la temperatura, sino por la atmósfera misma que impregnaba el ambiente. Cuando las sombras se alargaban por las paredes, era como si el tiempo se dilatara, y cada rincón del hospital se volviera aún más remoto. Me senté en el pequeño escritorio de la sala de seguridad, frente a las pantallas que mostraban las distintas áreas del hospital. El lugar estaba desierto, y aunque el monitor parecía funcionar correctamente, mi mente no dejaba de decirme que algo no estaba bien. No me sentía a gusto. A medida que pasaba el tiempo, el silencio se volvió aún más pesado. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y el sonido de los tubos fluorescentes me parecía cada vez más extraño. Miré el reloj. Aún quedaban horas hasta que mi turno terminara. Fue entonces cuando la primera anomalía ocurrió. Una de las cámaras empezó a fallar, mostrándome imágenes distorsionadas. Al principio pensé que era algo de la conexión, pero la imagen se volvió más nítida, revelando un pasillo que no reconocí. Un pasillo con paredes desgastadas y una puerta que se encontraba entreabierta. Aquella parte del hospital no había sido usada en años. El sudor comenzó a acumularse en mi frente. ¿Cómo podía estar mostrando una cámara algo que no debía existir? Decidí ponerme de pie y revisar el sistema, pero antes de que pudiera moverme, algo me detuvo. Un sonido bajo, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo, vino de las cámaras. Miré de nuevo, y aunque la cámara seguía mostrando la misma imagen, el sonido se hizo más claro. Como si alguien estuviera caminando, muy lentamente, hacia la cámara. Respiré hondo, intentando racionalizar la situación. Tal vez era una interferencia, tal vez alguien había activado el sistema desde otro lugar del hospital. Pero el sonido seguía allí, acercándose más y más. No sabía qué pensar. Así que tomé una linterna y me dirigí hacia el pasillo que había aparecido en las pantallas. El aire estaba gélido cuando llegué a esa sección del hospital. No había señales de vida, pero algo me decía que no estaba solo. La luz de la linterna iluminaba las paredes cubiertas de polvo y humedad, y el silencio era tan profundo que se podía sentir en los oídos. Pasé junto a la puerta entreabierta. Al principio, no me atreví a mirarla, pero la curiosidad pudo más. Empujé la puerta suavemente, y al abrirla, me encontré con una sala vacía, con un mobiliario antiguo cubierto por sábanas blancas. Era como si la habitación hubiera sido abandonada de un momento a otro. De repente, la puerta se cerró con fuerza detrás de mí, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. El aire se volvió más espeso, y el frío se intensificó. La linterna temblaba en mis manos, y fue entonces cuando escuché el sonido nuevamente, esta vez mucho más cerca. Algo arrastrándose, acercándose, como si me estuviera acechando. Decidí darme la vuelta para regresar, pero en el pasillo, la linterna iluminó algo extraño, las sombras. Las sombras que se alargaban de manera antinatural, moviéndose como si tuvieran vida propia. Mi corazón latió más rápido al darme cuenta de que las sombras no solo se movían, sino que parecían crecer a medida que avanzaba. Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No podía comprender lo que estaba pasando. Mi mente me decía que saliera de allí, que regresara al puesto de seguridad y no mirara atrás. Pero mis pies no se movían. Sentí como si algo invisible me sujetara, impidiéndome avanzar o retroceder. Un sonido más fuerte, esta vez como un susurro, me hizo girar de inmediato. Aunque no había nadie, la voz era clara: ayúdame. El miedo me paralizó,
y las sombras parecían envolverme más, como si me estuvieran arrastrando hacia algún lugar oscuro. Mi mente comenzaba a gritar que debía salir de allí, pero las sombras seguían alargándose, arrastrándome. Finalmente, con un esfuerzo tremendo, di un paso atrás, sintiendo que algo en la oscuridad me observaba. No me atreví a mirar hacia atrás mientras corría hacia el área de seguridad, el corazón martilleando en mi pecho. Llegué a mi puesto y cerré la puerta con fuerza. Mi respiración era agitada, y mi mente estaba en un caos total. Las cámaras seguían funcionando, pero ahora todo parecía más extraño. Unas figuras borrosas aparecieron en las pantallas, moviéndose de manera errática. Algo no estaba bien, y no podía explicarlo. El sonido del ventilador parecía mucho más fuerte que antes, casi ensordecedor. No me atrevía a mirar las pantallas de nuevo. Algo me decía que si lo hacía, vería algo que no podría explicar, algo que jamás podría olvidar. En lugar de eso, me quedé allí sentado, mirando la puerta cerrada de la sala de seguridad, esperando a que el tiempo pasara. Cada minuto que transcurría parecía alargarse, como si el reloj mismo hubiera sido distorsionado por esa energía oscura que me rodeaba. Un par de minutos después, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí todo el turno esperando que lo inexplicable se desvaneciera. Tenía que revisar las cámaras, asegurarme de que nada extraño estaba ocurriendo en las áreas del hospital. Aunque el miedo me impedía moverme, el deber me impulsó a levantarnos de la silla. Cada paso que daba por el pasillo parecía resonar con eco, como si todo el hospital estuviera vacío, solo esperando que algo o alguien lo llenara. Decidí que iría a la zona de emergencia, una de las áreas más alejadas del hospital, donde a veces se almacenaban suministros viejos. Aunque no estaba seguro de lo que esperaba encontrar allí, algo dentro de mí me empujaba a seguir. La luz en el pasillo parpadeó varias veces a medida que avanzaba, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me detuve por un momento, mirando hacia el extremo del pasillo. De alguna manera, el aire se había vuelto denso, casi insoportable, como si el espacio mismo estuviera apretándome. Al llegar a la entrada de la zona de emergencia, me detuve. La puerta estaba entreabierta, pero algo extraño me hizo dudar. El aire que salía de allí no era el mismo, estaba cargado, pesado. Como si algo estuviera esperando detrás. Sin pensarlo demasiado, empujé la puerta con cautela, con la esperanza de que todo fuera una simple ilusión. Sin embargo, al cruzar el umbral, todo lo que vi me dejó helado. La habitación estaba completamente oscura, pero había algo allí, algo en las sombras. No era solo una sensación. Era una figura. Una figura difusa, casi imperceptible, pero ahí, en el centro de la habitación. No podía distinguir sus rasgos, pero algo me decía que no debía acercarme más. Las luces de la zona de emergencia se encendieron repentinamente, brillando con una intensidad cegadora. Parpadeé, momentáneamente desorientado por la luz, y cuando mis ojos se adaptaron, la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. Respiré profundamente, intentando calmar mi ansiedad, pero no podía evitar el temor que crecía en mi pecho. Algo no estaba bien, y lo sabía. Decidí regresar al puesto de seguridad, sin saber realmente si era lo correcto o si debería investigar más. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, tratando de racionalizar lo que había visto. Pero al llegar al pasillo principal, una sensación extraña me envolvió. No era solo el miedo. Era la sensación de que algo me observaba. Algo estaba cerca. Algo estaba esperando. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un zumbido extraño, como el de una radio sin sintonizar, comenzó a llenar el aire. El sonido se hacía más fuerte, más agudo, y mi cabeza comenzó a doler. Miré alrededor, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, tan vacío como siempre. Sin embargo, algo no encajaba. Era como si el hospital, el edificio entero, estuviera respirando. Como si la oscuridad misma tuviera una voluntad propia, una voluntad que me empujaba a ir hacia ella. Me giré para regresar al área de seguridad, pero justo en ese momento, vi algo que me paralizó. En el extremo del pasillo, una puerta que siempre había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. No podía creerlo. Aquella puerta había estado cerrada con llave desde que llegué. Me acerqué, mis pasos lentos, mis sentidos alertas, y cuando llegué frente a la puerta, el aire se hizo más denso. Como si algo invisible me empujara hacia ella. Al abrir la puerta, el pasillo se alargó más de lo que había imaginado, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso.
No podía ver más allá de unos pocos metros, pero podía sentir la presencia. Podía sentirla acechando en las sombras. Un sonido bajo, casi inaudible, se deslizó hacia mis oídos. Era un susurro. Un susurro lejano, pero claro, no puedes irte. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y me detuve, mirando al frente, tratando de ver lo que estaba más allá de la oscuridad. Algo se movió. Fue un destello, algo fugaz, algo que solo vi por un segundo. Pero fue suficiente. Lo que vi fue un rostro. Un rostro pálido, una figura que estaba de pie, completamente inmóvil, observándome desde la penumbra. Sin pensarlo más, di un paso atrás. Algo me empujó hacia atrás, una presión invisible que me instaba a salir de allí. Cerré la puerta con rapidez y retrocedí hasta el final del pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y el sudor recorría mi frente. No podía entender lo que estaba pasando. No podía comprender cómo un lugar como este, un hospital vacío, podía estar tan cargado de esa energía oscura. Regresé al puesto de seguridad, pero al mirar las pantallas de las cámaras, algo me hizo detenerme. Una de las cámaras mostraba una imagen distorsionada, una figura que se deslizaba a través de un pasillo, acercándose cada vez más. Aunque no podía verla claramente, sabía lo que era. Era esa misma sombra, esa misma presencia que me había estado acechando desde el principio. No podía quedarme más tiempo. Tenía que salir. Pero mientras me levantaba de la silla para salir, una ráfaga de viento recorrió el pasillo, y las luces se apagaron de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. El silencio absoluto se apoderó del lugar cuando las luces se apagaron. No podía ver nada, ni siquiera mi propia mano frente a mi cara. La oscuridad era tan densa que parecía envolverme, tragándome por completo. El aire se había vuelto frío, casi helado, y una sensación extraña de claustrofobia me apretó el pecho. Quería correr, salir de allí, pero mi cuerpo estaba congelado, como si la oscuridad misma me hubiera atado a este lugar. El sonido de mis propios respiratorios era lo único que podía escuchar. Intenté moverme, pero la sensación de estar atrapado en algo más allá de mi control me paralizó aún más. De repente, oí algo. Un sonido bajo, casi como un susurro, provenía de la esquina más alejada de la sala. No podía entender lo que decía, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Sin embargo, el impulso de explorar, de entender lo que estaba ocurriendo, me empujó hacia adelante. No podía quedarme allí, atrapado por la oscuridad y el miedo. Comencé a caminar con pasos cautelosos, moviéndome solo por el sonido de mis pies sobre el suelo, con la esperanza de encontrar alguna fuente de luz, alguna forma de escapar. De repente, algo tocó mi hombro. Un frío indescriptible recorrió mi columna vertebral, y me giré rápidamente, mi respiración agitada. Pero no había nada. Nada excepto la oscuridad, densa y aplastante. Estaba completamente solo, o al menos eso creía. Continué avanzando, guiándome por mis pasos, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Era como si algo estuviera acechando, esperando el momento perfecto para aparecer. El sonido de mis propios pasos en el suelo parecía amplificarse, resonando en el vacío. Cada vez que mis pies tocaban el suelo, el sonido se alargaba, como si algo lo replicara, como si algo en la oscuridad estuviera siguiendo mis movimientos. Pasaron unos minutos, o al menos eso pensé, antes de que finalmente viera algo. Un resplandor débil apareció al final del pasillo, como una luz titilante. Al principio, pensé que era una ilusión, pero mientras me acercaba, la luz se hizo más intensa, más real. Me dirigí hacia ella, sin poder evitarlo. El miedo me empujaba, pero algo más me atraía hacia ese resplandor. Al llegar al final del pasillo, vi que la fuente de la luz provenía de una puerta entreabierta. La puerta que nunca había visto antes. Era extraña, antigua, como si hubiera estado allí por siglos, olvidada por el tiempo. Con manos temblorosas, empujé la puerta y entré. La habitación estaba bañada en esa luz extraña, pero al mismo tiempo, la oscuridad seguía siendo dominante. En el centro de la sala había una mesa, y sobre ella, un objeto cubierto con una tela blanca. No pude evitar acercarme a la mesa, atraído por algo que no podía explicar. La tela parecía moverse ligeramente, como si algo estuviera debajo. Con un suspiro de terror, levanté la tela. Y lo vi. Era un espejo, pero no uno común. La superficie estaba rota, como si hubiera sido golpeada repetidamente. Las grietas formaban patrones extraños, como si intentaran decir algo,
como si fueran símbolos que mi mente no podía comprender. El reflejo en el espejo no era mío. No había reflejo alguno de mi rostro, sino una imagen distorsionada, un rostro que nunca había visto antes. Un rostro pálido, desfigurado, que me observaba fijamente. Estaba allí, detrás de la grieta, sonriéndome. Un grito ahogado escapó de mi garganta, pero cuando miré a mi alrededor, la habitación estaba vacía. El espejo ya no reflejaba nada. La luz se apagó de golpe y quedé nuevamente en la oscuridad. El miedo me invadió por completo. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todo lo que veía no tenía sentido. Estaba atrapado en este lugar, en este ciclo de oscuridad y sombras, sin saber si alguna vez podría salir. De repente, escuché una voz, o lo que creí que era una voz. Una voz grave, que provenía de las paredes mismas. «Te estamos esperando». No sabía quién hablaba, ni de dónde venía, pero algo dentro de mí comprendió que no estaba solo. Aquello que acechaba en la oscuridad no era una simple figura. Era algo mucho más grande, algo que había estado esperando mucho tiempo. Y ahora, yo era parte de ese juego. No podía escapar. No podía salir. La puerta se cerró detrás de mí, y el sonido de las risas llenó el aire. Aquellas risas eran profundas, maliciosas, como si vinieran de miles de voces a la vez. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, alargándose, estirándose, como si las paredes del hospital estuvieran vivas, observándome. La oscuridad me rodeó, y supe que estaba atrapado, que nunca podría escapar de este lugar. No era solo un hospital. Era una prisión de almas, un lugar donde las sombras cobraban vida y las voces nunca se callaban. Y ahora, yo era parte de esa oscuridad, parte de algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier explicación que pudiera darme. El aire estaba tan denso que parecía casi sólido, como si cada respiración fuera una lucha. Mi corazón latía en mis oídos, y el sonido de la oscuridad era lo único que podía escuchar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, alargándose, como si intentaran envolverme, tragarme. Me sentía observado, pero no podía ver nada, solo esa oscuridad infinita que me envolvía sin piedad. Me giré, buscando una salida, pero no había nada. No había puerta, ni ventana. Solo un pasillo interminable que se extendía hasta el horizonte de la oscuridad. Cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier esperanza de escapar. La sensación de estar atrapado en un lugar del que no podía salir se apoderó de mí, y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mi mente. Un sonido distante me hizo detenerme. Era un crujido, como el de una madera que se rompe. El sonido vino de atrás, de lo que había dejado atrás, de la puerta que se había cerrado con fuerza. Me giré, pero no vi nada. Solo la oscuridad. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más cerca, y luego otro, más fuerte, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo, acercándose rápidamente. Mi mente gritaba que debía correr, que debía escapar, pero mis piernas no respondían. Me sentí completamente paralizado, como si algo me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. Miré hacia abajo, y al principio, pensé que era una ilusión, pero no lo era. Las sombras se movían, se deslizaban lentamente por el suelo, como si intentaran alcanzarme, devorarme. El sonido se intensificó, ahora claramente audible, el arrastrar de algo pesado, algo que se acercaba con cada segundo que pasaba. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca, mis labios resecos. No había nadie allí para escucharme. Solo la oscuridad y ese sonido, cada vez más fuerte, más cercano. Y luego, lo vi. Una sombra, deslizándose por el suelo, una forma amorfa, que parecía tomar forma mientras avanzaba. Era como un ser, pero no lo era. Una masa oscura, un conjunto de sombras que se estiraban y se retorcían, moviéndose con una velocidad aterradora hacia mí. Mi mente intentó procesar lo que estaba viendo, pero no pude. No era algo que pudiera entender. Era inhumano. Su presencia era tan densa, tan palpable, que sentí como se me oprimían el pecho y el corazón, como si me estuviera aplastando lentamente. Sin darme cuenta, comencé a caminar hacia atrás, mis pies retrocediendo mientras la sombra avanzaba, inmutable, hacia mí. El sonido de su arrastre era lo único que podía escuchar, y luego, otra vez, esa voz que había escuchado antes. «Te estamos esperando». La sombra continuó avanzando, sin prisa, como si supiera que no tenía escape. Cada paso que daba hacia atrás era un paso más hacia lo desconocido,
hacia la perdición. Quería correr, pero no podía. Mis piernas no respondían, como si la propia oscuridad me hubiera atrapado en su abrazo, como si estuviera hundiéndome en un abismo del que nunca podría salir. Finalmente, la sombra llegó hasta mí. La sensación de frío se hizo insoportable, un frío que penetraba hasta los huesos, que helaba mi alma. No podía ver nada, pero podía sentir su presencia, y sabía que no había escapatoria. La oscuridad lo había tomado todo. Me había tomado a mí. Con un esfuerzo titánico, logré dar un paso hacia adelante. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, pero algo en mi mente me impulsó, me dijo que debía avanzar, que debía enfrentar lo que estaba ante mí. No había más opciones. O enfrentaba lo que venía o me perdería para siempre en ese vacío. Me acerqué a la sombra, aunque sabía que no era una figura física, no algo que pudiera tocarse o verse. Era un ser de la oscuridad, una manifestación del terror y la desesperación que había permeado este hospital. En ese momento, entendí que no se trataba de un simple hospital abandonado. No era un edificio vacío. Era una trampa para almas perdidas, un lugar donde las sombras gobernaban, donde los ecos de los que alguna vez estuvieron allí quedaban atrapados, esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sentí como la sombra se deslizaba hacia mí, rodeándome, absorbiéndome, llenándome con esa oscuridad profunda y definitiva. No era una sensación de dolor, sino de vacío. De ser devorado lentamente por algo tan grande que no podía comprender. Entonces, algo cambió. La oscuridad ya no me rodeaba. En su lugar, la luz brilló débilmente, una luz que parecía venir de algún lugar lejano, de un lugar más allá de esta prisión de sombras. Me giré, buscando la fuente de esa luz, y la vi. Una puerta que había estado allí todo el tiempo, pero que no había visto hasta ahora. La luz parecía llamarme, y aunque algo dentro de mí me decía que no debía ir, algo más fuerte me empujaba a cruzarla. Dando un paso hacia la puerta, sentí que algo tiraba de mí. Algo intentaba retenerme, pero la luz me envolvió, me alcanzó, y el peso de la oscuridad comenzó a desvanecerse. La puerta se abrió de golpe, y sentí como un torrente de aire fresco me envolvía, llevándome fuera de ese lugar. Algo me decía que había escapado, que la puerta me había liberado, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que no era el final. La puerta se cerró detrás de mí, y al girarme, ya no estaba en el hospital. Ya no había sombra. Ya no había oscuridad. Solo el vacío. Era una noche cualquiera, o eso pensaba. Aunque el reloj marcaba la medianoche, el tiempo parecía detenerse en ese edificio vacío, con solo el sonido del zumbido de las luces fluorescentes para acompañarme. Como guardia de seguridad en un hospital abandonado, mi tarea era vigilar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero esa noche, algo no estaba bien. Me había acostumbrado a las largas noches solitarias, las luces parpadeantes y el aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Los pacientes que alguna vez habitaron ese hospital ahora eran solo recuerdos, y las historias que los empleados solían contar sobre las extrañas apariciones parecían ser solo supersticiones. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Algo en el aire me incomodaba, como si la oscuridad misma estuviera acechando. Caminé por los pasillos vacíos, la linterna en mi mano iluminaba solo un pequeño tramo de la senda a medida que avanzaba. Los ecos de mis pasos resonaban en las paredes desmoronadas, creando una sensación de que no estaba completamente solo. Cada rincón, cada puerta cerrada, me parecía una amenaza inminente. Mis ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, como si algo pudiera aparecer de la nada. A medida que pasaba junto a la vieja sala de radiografías, algo me llamó la atención. No era un sonido, ni una visión, sino una sensación de que alguien me observaba. Respiré hondo, tratando de sacudirme esa idea. Claro que era imposible. Estaba solo. Solo el interminable tic-tac de la vieja máquina de ventilación acompañaba mis movimientos. Decidí revisar las cámaras en la sala de control, un pequeño espacio apartado en el que los monitores estaban alineados en una pared, todos mostrando imágenes en blanco y negro de las distintas áreas del hospital. La imagen era borrosa, como si algo estuviera interfiriendo con las cámaras. A pesar de que hacía frío, el sudor comenzó a acumularse en mi frente, la incomodidad se apoderó de mí. Observé las pantallas, buscando algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Entonces, una de las pantallas parpadeó, mostrando una imagen que no debería estar allí.
La sala de emergencias, un área que estaba completamente vacía, apareció en la pantalla. Pero no era la sala vacía que conocía. En la imagen, algo se movía lentamente, deslizándose por el suelo. Parecía una sombra, más una mancha oscura que una figura humana. No pude evitar contener la respiración. No había ninguna razón lógica por la cual esa imagen debería estar allí. Despertando de mi trance, apagué la pantalla con manos temblorosas. Miré nuevamente por la ventana del control, esperando que la oscuridad fuera la culpable de mi paranoia. Sin embargo, el hospital parecía tan callado, tan muerto, que la idea de que algo estuviera acechando en sus pasillos no me parecía tan lejana. Decidí salir de la sala de control. No podía seguir allí, atrapado por mis pensamientos. Las luces del pasillo se encendieron automáticamente a medida que me acercaba, pero una de ellas se apagó cuando pasé cerca de la vieja unidad de cuidados intensivos. Pensé que era una simple falla eléctrica, un evento que había sucedido antes. Pero algo me decía que esa no era la única anomalía. Al llegar al final del pasillo, noté que la puerta de la unidad de cuidados intensivos estaba entreabierta. El silencio absoluto me envolvía, pero dentro de esa habitación vacía, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Respiré profundamente y me acerqué a la puerta. Mis manos se sentían frías, sudorosas, y mi mente no dejaba de decirme que me diera la vuelta. Pero algo me impulsó a continuar. Algo me decía que si no lo hacía, me arrepentiría. Al abrir lentamente la puerta, el aire helado me golpeó la cara. El frío dentro de la unidad era mucho más intenso que en el pasillo, como si el tiempo estuviera detenido allí. Caminé hacia el centro de la habitación, donde las camas vacías parecían ser testigos mudos de los días oscuros que habían visto. Un leve crujido, apenas audible, me hizo girar sobre mis talones. Miré hacia atrás, pero no había nada. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Primero una, luego todas. El sonido de las luces chirriando llenó el espacio, un zumbido bajo que me perforaba los oídos. En ese momento, una sombra oscura pasó corriendo frente a mí, y sin pensarlo, di un paso atrás. La respiración se me aceleró. Mis ojos se agrandaron mientras miraba a mi alrededor, intentando ubicar la fuente de esa figura que había desaparecido tan rápido como apareció. Decidí salir de allí. Me dirigí rápidamente hacia la salida, mis pasos resonando en el pasillo como un recordatorio de que estaba vivo, que todo esto aún formaba parte de mi turno de trabajo. Pero cuando llegué a la puerta, algo me hizo detenerme en seco. En el reflejo del vidrio de la puerta, vi una figura. Pero no era mía. Era delgada, alta, y completamente negra, sin rasgos distinguibles. Solo una sombra, una mancha oscura. El aire se volvió más pesado. Las sombras en los pasillos parecían alargarse, rodeándome. Algo había cambiado, algo que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Mi respiración se volvió más entrecortada. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba la figura en el reflejo. La sombra parecía moverse lentamente, acercándose cada vez más. Cerré los ojos un instante, esperando que todo fuera solo una ilusión provocada por el cansancio o el miedo. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura seguía allí, más cerca, ahora casi pegada a la superficie del vidrio. Mis pies no se movían, como si algo invisible los hubiera clavado al suelo. El sonido de mi respiración se mezclaba con el eco de las luces parpadeantes. En mi mente, solo podía pensar en una cosa: huir. No tenía idea de lo que era, pero sabía que no era algo que quisiera enfrentar. Finalmente, como si una fuerza externa me obligara a hacerlo, di un paso atrás. Pero en cuanto lo hice, la figura desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. La puerta de salida parecía más lejana ahora, y el hospital aún más oscuro. Respiré profundamente y traté de calmarme. Esto es absurdo, pensé. Probablemente me estaba desmoronando por la soledad, el miedo y las horas interminables de vigilancia. Tal vez había sido una reflexión, una sombra proyectada por las luces inestables. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Me alejé de la puerta, decidido a salir de ese lugar lo antes posible. No quería quedarme ni un minuto más, pero justo cuando estaba a punto de girar en la esquina del pasillo, escuché algo. Era un sonido débil, un susurro. No estaba seguro de si venía de las paredes, el techo, o incluso de mi propia cabeza, pero lo escuché claramente, un murmullo. Como si alguien estuviera llorando, muy lejos, pero a la vez muy cerca. Dudé por un momento, la ansiedad apoderándose de mis nervios.
Sabía que no debía investigar más, pero algo me empujaba. Algo dentro de mí quería saber de dónde venía ese sonido. Así que, en un impulso, me dirigí hacia el ala norte del hospital, un lugar que siempre había evitado. Sabía que era donde ocurrían la mayoría de los rumores. Las historias de los pacientes que desaparecieron en ese pasillo aún rondaban en los oídos de los pocos empleados que quedaban. Al acercarme a la entrada de esa ala, me detuve. La puerta estaba cerrada, pero algo no estaba bien. La luz en el pasillo de la izquierda, justo al final, parpadeaba con mayor intensidad, casi como si intentara decirme algo. Y entonces, lo escuché de nuevo. La voz. Esta vez, más clara. Ayúdame, por favor. No sabía si estaba soñando o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz, esa voz que susurraba con desesperación, era demasiado real. Decidí, contra todo buen juicio, abrir la puerta. Lo que vi me heló la sangre. La sala estaba vacía, pero el aire estaba denso, impregnado con algo que no era solo frío. Era una oscuridad palpable, que parecía querer tragarse todo a su paso. Caminé hacia la mesa de operaciones, donde los recuerdos de un pasado olvidado y las historias de terror se sentían aún frescas. De repente, una luz débil comenzó a parpadear en una de las camas, justo en el centro de la habitación. Se veía como una sombra, pero cuando se acercó, entendí lo que era. Era una figura, completamente oscura, que parecía estar flotando, levitando en el aire. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero la figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia mí. El miedo me paralizó, pero en mi mente había algo más fuerte, algo que no podía ignorar. ¿Qué quería esta cosa? ¿Qué había pasado en este hospital para que algo así existiera? El aire se volvió más pesado, y una voz, suave pero clara, susurró en mis oídos. ¿No me dejes aquí? Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y fue en ese momento que algo hizo clic en mi mente. Esta no era solo una historia de terror. No se trataba de fantasmas ni de sombras. Lo que estaba viendo, lo que sentía, era real. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no podía comprender. En ese instante, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y las luces en el pasillo se apagaron de golpe. La única fuente de luz provenía de la figura flotante, que ahora parecía más cercana, casi tocándome. El aire estaba espeso, cargado con el terror palpable de la sala, y sentí que mis piernas no respondían. Sabía que debía correr, que debía alejarme, pero no podía moverme. La figura estaba ahí, frente a mí, y sus ojos, aunque no se veían, sentí que me observaban. «Ayúdame, antes de que ellos vengan». El último susurro resonó en mi mente mientras las sombras comenzaban a alargarse, envolviéndome en una oscuridad que nunca había sentido antes. Algo estaba esperando allí, en la oscuridad, y no era algo que estuviera dispuesto a enfrentar solo. El temblor de mis manos me hacía sentir más vulnerable que nunca. Todo en mi cuerpo pedía huir, pero el miedo me mantenía inmóvil, atrapado por esa presencia invisible, por esa sombra que parecía acecharme desde la oscuridad. El aire a mi alrededor se volvió más denso, como si me estuviera asfixiando lentamente. Cada respiración que tomaba se hacía más difícil, y mi corazón latía con una fuerza desmesurada en mi pecho. No quería estar allí, pero al mismo tiempo, algo me decía que debía quedarme, que debía descubrir qué estaba pasando. La figura frente a mí se acercó más, y a pesar de no poder distinguir su rostro, su energía, esa presencia oscura, me llenó de una sensación de angustia indescriptible. No sabía qué era, pero sabía que no podía dejarla acercarse más. No importaba cuán lejos pudiera llegar, la oscuridad siempre parecía ser más rápida, más astuta. Había algo dentro de mí que entendía perfectamente lo que esa sombra quería, y, sin embargo, lo ignoraba. Como si estuviera atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentarlo. De repente, el sonido de un leve susurro volvió a llenar la sala. No era la misma voz que había escuchado antes. Esta era mucho más profunda, grave, como si viniera de lo más profundo de la tierra, una vibración de desesperación y maldad. Al principio pensé que era solo mi mente, pero las paredes del hospital comenzaron a crujir, como si la estructura misma estuviera cediendo ante algo más allá de nuestra comprensión. La figura se deshizo lentamente, convirtiéndose en una niebla espesa que me rodeaba. En ese momento, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Imágenes difusas de aquel lugar, imágenes de pacientes, médicos, enfermeras, todos ellos desaparecidos, como si nunca hubieran existido. La historia del hospital se había borrado,
como si alguien hubiera querido que sus oscuros secretos fueran olvidados para siempre. Fue entonces cuando la luz de la lámpara en la esquina parpadeó violentamente y se apagó. Quedé sumido en la oscuridad total, sin saber si la niebla o la figura todavía estaban cerca. No podía escuchar nada más, ni siquiera el sonido de mis propios pensamientos. El silencio era tan absoluto que dolía, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido. Sin embargo, una presencia tangible llenó la habitación. Sentí el aire viciado sobre mi piel, como si algo estuviera acechando detrás de mí. Mi instinto me dijo que no mirara atrás, que no me girara, pero no pude resistir. Cuando lo hice, vi algo que no pude describir con palabras. La sombra no era una forma, no era algo físico, pero estaba allí, al borde de mi visión, como una masa oscura que se retorcía lentamente en las esquinas de la habitación. La oscuridad comenzó a arrastrarse hacia mí, envolviéndome, y mis pies finalmente reaccionaron. Comencé a correr, sin un destino claro, solo buscando una salida. La puerta del hospital estaba cerca, pero el pasillo parecía interminable. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si se deslizasen en la oscuridad, buscando atraparme. Los ecos de mis pasos se multiplicaban, como si hubiera más de mí, como si mi miedo estuviera haciendo eco en cada rincón del edificio. De pronto, algo me detuvo. No fue una mano, ni una figura, sino un sonido, un susurro bajo, una llamada de auxilio que venía de la sala de operaciones. Como si algo me estuviera invitando a volver. Cada fibra de mi ser me gritaba que no debía hacerlo, pero había algo que me empujaba, algo que me obligaba a regresar. La figura que había visto antes estaba allí, esperando. La luz de la sala de operaciones parpadeaba con fuerza, pero no podía ver qué había dentro. La puerta estaba ligeramente abierta, invitándome a entrar. Respiré hondo y, aunque mi cuerpo se rebelaba, mis pasos me llevaron de nuevo hacia la sala. No podía quedarme ahí, no podía abandonar la oportunidad de descubrir la verdad. Y fue en ese instante cuando vi lo que tanto me había aterrorizado. En el centro de la sala de operaciones, sobre una mesa, había algo, no era humano, pero tampoco podía llamarlo una figura abstracta. Era algo que pertenecía a la oscuridad, un monstruo de sombras, una criatura que nacía del mismo dolor que había impregnado ese hospital. La sombra estaba formada por una niebla densa, un remolino de oscuridad que giraba alrededor de un centro vacío, como si fuera un vórtice que devoraba todo lo que se acercaba. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras me acercaba, mi mente completamente nublada por el miedo. Pero algo dentro de mí sabía que esto era lo que debía enfrentar, lo que debía conocer. Las luces se apagaron completamente, dejando el lugar en total oscuridad. El aire estaba inmóvil, pero sentí que algo se movía en las sombras. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando, de repente, una luz apareció en el centro de la sala, iluminando la forma indefinida. La figura comenzó a disolverse, pero algo en ella parecía quedarse. Un rostro comenzó a tomar forma dentro de la niebla, no era humano, pero lo entendí. Era el rostro de aquellos pacientes que habían desaparecido, aquellos que nunca salieron de este lugar. Las sombras se deslizaron por los rincones, y me di cuenta de que el hospital estaba lleno de ellos, de las almas perdidas que aún aguardaban en la oscuridad. El susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte. Sentí como si me invadiera. «Ayúdame». La voz resonó en mi cabeza, como un eco de los gritos de los que alguna vez habían estado aquí. Un dolor insoportable recorrió mi pecho y caí de rodillas, incapaz de moverme. Las sombras me rodeaban, deslizándose por las paredes, llenando cada rincón. Y en ese momento, supe que no podía escapar. Lo que había estado buscando, lo que había venido a desvelar, ya me había atrapado. La oscuridad me envolvía por completo. Ya no podía ver nada, pero la presencia, esa masa indescriptible, me estaba aplastando lentamente, como si la oscuridad misma me estuviera tragando. Mis piernas estaban paralizadas, incapaces de moverse. El terror me había dejado completamente inmóvil, atrapado en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. La voz volvió a susurrar, más fuerte esta vez, más cerca. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, como si me estuviera hablando desde lo más profundo de mi ser. «No me dejes», decía. «Ayúdame antes de que ellos lleguen». Pero no podía entender quiénes ellos eran. No quería saberlo. Las sombras a mi alrededor se alzaban, se retorcían, como si fueran entidades vivas que respiraban sobre mí. Sentía el aire denso, pesado y cada vez más frío. No estaba solo en ese hospital.
Sabía que había algo más, algo que no debía haber estado allí. Algo que había estado esperando mucho tiempo, y que ahora, por alguna razón, había puesto sus ojos en mí. Mis pensamientos se volvían confusos. A medida que el miedo se apoderaba de mí, las paredes del hospital parecían moverse, cambiar, como si las mismas estructuras que lo componían estuvieran vivas, respirando con cada movimiento que yo hacía. Escuchaba risas lejanas, risas que no deberían haber existido, y sus ecos llenaban el vacío de la oscuridad. No quería girarme, no quería mirar, pero las voces me llamaban. Ven, ven con nosotros. Mi cuerpo comenzó a temblar. Las sombras parecían crecer y desvanecerse en un ciclo interminable, y las paredes, las mismas que antes me parecían frías y mudas, ahora parecían estar llorando, soltando lágrimas de desesperación, de miedo. Cada sonido en el hospital me parecía un recordatorio de que estaba atrapado en un lugar del que no podría escapar. De repente, una luz brilló en la lejanía, como una promesa de esperanza, pero incluso esa luz tenía algo extraño, algo que no podía comprender. Me levanté con dificultad, mis piernas apenas respondiendo, y caminé hacia esa luz, hacia la promesa de la salida. Pero a medida que me acercaba, la luz comenzaba a desvanecerse, como si se alejara de mí. Cuanto más me acercaba, más distante parecía. El edificio entero comenzó a resonar. Los gritos aumentaron, no de dolor, sino de desesperación. Me di cuenta de que no estaba solo en la oscuridad. No era solo una sombra. Las voces me rodeaban, cada rincón del hospital estaba plagado de ellos, de las almas atrapadas que nunca pudieron escapar. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, esta vez con una intensidad tan fuerte que me cegaba por momentos. Todo a mi alrededor se convirtió en un caos. Las sombras se disolvían y se formaban una y otra vez, y las risas, ahora más claras, me envolvían. Me tomaron por los brazos, y aunque no podía verlos, los sentí allí, a mi alrededor, como si fueran invisibles pero palpables, como si pudieran ver mis pensamientos, como si ya supieran todo sobre mí. El hospital ya no era el mismo. Era un laberinto, una prisión de sombras y voces, y yo estaba atrapado dentro de ella. Las puertas ya no conducían a la salida, solo me llevaban a más oscuridad, a más desesperación. Algo estaba sucediendo, algo que no entendía, pero mi instinto me decía que estaba cerca del final. No había forma de salir. No había forma de escapar. La luz al final del pasillo se apagó por completo, y lo único que quedaba era la oscuridad. Esa oscuridad tan absoluta que parecía que me tragaba vivo. El aire frío me envolvía mientras me dejaba caer al suelo, sin fuerzas para continuar. Mis manos tocaban el suelo polvoriento, y por un momento sentí que todo había terminado. Pero entonces, un último susurro alcanzó mis oídos. «¿Te estamos esperando?» Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y supe, en lo más profundo de mi ser, que lo que sea que hubiera sido este hospital, lo que sea que había estado esperando tanto tiempo, ahora me había reclamado. Ya no era solo un turno nocturno. Ya no era solo un trabajo. Era una condena. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba en el hospital. No podía ver nada, solo un vacío absoluto. No sentía el frío ni el calor, no sentía nada. Estaba suspendido en algún lugar entre la oscuridad y la luz. Un silencio profundo llenaba mi mente, pero algo en ese vacío me mantenía despierto, consciente. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Una pesadilla creada por mi mente cansada? No lo sabía. La respuesta parecía distante, como si fuera una pregunta sin respuesta. No sabía si había escapado, si estaba muerto o si simplemente había caído en una nueva oscuridad. De alguna manera, sabía que nunca podría salir de allí. Nunca podría olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Los susurros, las sombras, las voces, todo eso seguiría conmigo, incluso en la oscuridad eterna. Y entonces, mientras la luz finalmente se desvanecía, entendí que lo que había comenzado como una simple noche de vigilancia, se había transformado en algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y la verdadera historia del hospital, la historia que nadie podía contar, seguía viva en las sombras. Y yo ahora formaba parte de ella. Nunca me gustó trabajar de noche, pero en la residencia no había muchas opciones. Los turnos diurnos estaban copados por auxiliares con más antigüedad, y a mí, como al nuevo, me había tocado lo que nadie quería, las madrugadas.
12 horas enteras entre pasillos en penumbra, el zumbido constante de las luces de emergencia y un silencio espeso que solo se interrumpía por alguna alarma, una tos lejana o los lamentos de los pacientes más deteriorados. El edificio tenía algo raro. Tal vez era su arquitectura envejecida, los ventanales gigantes cubiertos de polvo, o la forma en que los pasillos parecían alargarse cuando no los mirabas directamente. A diferencia de otros centros geriátricos modernos, este parecía congelado en el tiempo. Decían que había sido un hospital militar durante la Guerra Civil, que los sótanos servían para almacenar cuerpos cuando ya no había espacio arriba. Yo no le daba demasiada importancia a los rumores, pero algo me incomodaba desde la primera noche. Mi rutina empezaba a las 8. Entraba por la puerta trasera, firmaba el parte y me dirigía a vestuario. Me ponía el uniforme blanco y revisaba las indicaciones del relevo anterior. Luego hacía la primera ronda, controlaba que los pacientes estuvieran dormidos, revisaba las constantes de los que tenían vigilancia nocturna y me aseguraba de que ninguna de las alarmas de cama estuviese desconectada. Hasta ahí todo era predecible. Pero esa noche algo cambió. Era un martes. Lo recuerdo con claridad porque me tocaba cubrir a Ana, que había pedido el día libre por el cumpleaños de su hijo. La encargada me había advertido que el turno sería tranquilo, 27 residentes, 4 en vigilancia, y solo uno con historial de episodios nocturnos, el señor Durán. Me lo describieron como un anciano lúcido pero obsesionado con que alguien lo espiaba por las noches. Lo habían derivado desde otra residencia porque aseguraba que una figura lo observaba desde la ventana, aunque vivía en una habitación interior. Su diagnóstico, demencia incipiente con brotes de paranoia. Alrededor de las 11, tras asegurarme de que todo estaba en calma, me senté en el cuarto de enfermería para revisar unas fichas. El reloj de pared, con su tic-tac desfasado, me mantenía consciente del tiempo. De vez en cuando, miraba el monitor de vigilancia con las cámaras del pasillo. Todo estaba en su lugar. Todo, hasta que algo me llamó la atención. Una de las cámaras mostraba una figura en movimiento en el pasillo del ala este. Lo extraño era que ese ala estaba cerrada por obras. Nadie debía entrar ahí. Me levanté de inmediato, tomé la linterna, aunque las luces mínimas seguían encendidas, me hacía sentir más seguro y me dirigí hacia la zona. El silencio era aún más denso allí. No había alarmas, ni luces de llamada. Solo el eco de mis pasos y una corriente de aire helado que no sabía de dónde venía. Avancé con cautela, repasando en mi mente el mapa del ala este. 3 habitaciones vacías, una sala de estar en desuso y una pequeña sala de curas que había quedado olvidada desde hacía años. Todo estaba aparentemente en orden. Al pasar frente a una de las habitaciones, noté que la puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad y apunté con la linterna. No había nadie. La cama seguía sin sábanas, el colchón cubierto por una funda de plástico, y el armario, vacío. Pero entonces lo escuché, un golpeteo tenue, como si alguien estuviera rascando desde dentro de las paredes. Mi primer impulso fue racionalizarlo. Tal vez una rata, o alguna tubería vieja. No era raro en un edificio tan antiguo. Pero el sonido tenía un ritmo. Como si fuera, intencional. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Lo suficientemente insistente como para ponerme nervioso. Me acerqué a la pared, pegué el oído y, por un momento, creí oír un susurro ahogado. Me aparté de inmediato. No encontré nada más esa noche, y volví al cuarto de enfermería con el estómago revuelto. Revisé de nuevo la cámara del pasillo del ala este. Nada. Como si lo hubiera imaginado. Intenté concentrarme en mis tareas, pero no pude quitarme de la cabeza el sonido, ni la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí. Lo peor llegó a las 3:17 de la madrugada. Una alarma de cama se activó en la habitación del señor Durán. Corrí hasta allí con el carrito de oxígeno por si acaso. Lo encontré sentado en el borde de la cama, la mirada fija en la pared, y una expresión de terror absoluto. Cuando le pregunté qué ocurría, no respondió. Solo me señaló la esquina oscura de la habitación. Le tomé el pulso, acelerado. Saturación, normal. Lo ayudé a recostarse y le ajusté la manta, pero él no dejaba de mirar esa esquina. Al irme, noté algo extraño. La ventana estaba cubierta con una cortina gruesa, como todas las del centro, pero esta se movía ligeramente, como si una corriente de aire la agitara, y no había ventanas abiertas. Cerré la puerta con suavidad. No quería alterarlo más. Pero al alejarme, escuché un crujido proveniente del interior. No como el de una cama o el de un mueble.
Era más húmedo, como si algo se arrastrara sobre la madera. Volví al cuarto de enfermería, intenté razonar todo lo ocurrido, el ala este en obras, un anciano con brotes psicóticos, un edificio viejo. Pero cada explicación lógica se sentía como una venda mal puesta. Algo no encajaba. Esa noche sentí que no estaba solo. Que el turno no era solo mío. Como si otra presencia me estuviera haciendo compañía. Y eso fue solo el principio. Las siguientes noches fueron parecidas. Silencio espeso, luces parpadeantes, y la sensación persistente de que algo me seguía con la mirada desde los rincones menos iluminados del centro. El señor Durán no volvió a activar la alarma, pero su comportamiento se volvió más errático. Lo encontraba despierto, sentado, inmóvil, como si aguardara a que algo apareciera. Incluso lo vi de pie frente a la pared, apoyando la frente contra el yeso, murmurando cosas que no lograba entender. Pensé en comentarlo con la supervisora, pero algo me detenía. ¿Cómo explicar una incomodidad que no tenía forma? ¿Cómo poner en palabras que el pasillo del ala este parecía más largo por las noches? O que, en ciertas ocasiones, al pasar junto a un espejo, juraría que había una figura detrás de mí que no era mi reflejo? A los pocos días, me tocó hacer inventario en la sala de suministros del sótano. Nadie quería bajar ahí de noche. Era un lugar húmedo, con estanterías oxidadas y un olor persistente a desinfectante rancio. La luz era tenue, como si la propia electricidad se negara a permanecer mucho tiempo en ese lugar. Mientras anotaba los números de las cajas de guantes y jeringas, escuché un sonido nuevo. No era un rasguño esta vez. Era un arrastre. Algo pesado deslizándose sobre el suelo de baldosas, a pocos metros de mí. Apagué la linterna por reflejo. No sé por qué. Tal vez una parte de mí pensó que si no lo veía, no sería real. El sonido se detuvo. Me armé de valor y apunté la linterna hacia el pasillo que conducía a la caldera. No había nadie. Pero lo que vi me dejó paralizado, una silla de ruedas abandonada en medio del pasillo, girando lentamente sobre sí misma, como empujada por una brisa inexistente. La reconocí. Era una de las sillas del ala este. Pero, ¿cómo había llegado al sótano? Subí corriendo las escaleras, el corazón golpeándome el pecho como un tambor, y cuando llegué al pasillo principal, el monitor de las cámaras mostraba una imagen congelada. La pantalla parpadeaba en blanco y negro, como si hubiera perdido señal. Solo una cámara seguía funcionando, la del cuarto del señor Durán. La imagen era confusa. La cama estaba vacía. Corrí a su habitación. La encontré abierta. Vacía, como en el monitor. La cama hecha. Las pantuflas junto al armario. Pero ni rastro de él. Revisé los baños, las salas comunes, incluso la capilla pequeña del fondo del pasillo. Nada. Desperté a uno de los residentes con mayor autonomía para preguntar si había visto algo. Negó con la cabeza. Volví a revisar el monitor. La cámara del pasillo del ala este seguía congelada. Pero ahora había una silueta oscura en el extremo derecho. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Observando. Apagué la pantalla. Llamé al número de emergencia interno, intentando contactar al médico de guardia, pero nadie contestó. Estaba solo. Me senté un momento, los brazos temblorosos, la linterna apoyada sobre el muslo, y entonces sonó algo que no debería haber sonado, el timbre de llamada de la habitación 003. El timbre del señor Durán. Volví a la habitación. La luz del pasillo era suficiente para iluminar la estancia. Y ahí estaba él. Sentado en la cama, con la mirada perdida y una sonrisa forzada. Como si nunca se hubiera ido. Como si yo hubiera imaginado todo. Me acerqué con cuidado. Le tomé la temperatura. Normal. Le pregunté si se sentía bien. No respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia la cortina, como si esperara que algo saliera de ahí. Me quedé unos minutos a su lado. Después de todo, era lo único que podía hacer. Esa noche, al salir del turno, me fui a casa con los ojos abiertos de más. No logré dormir. Pensaba en el sótano, en la silla, en el monitor, en esa figura en el ala este. Y, sobre todo, en el regreso imposible del señor Durán. No tenía sentido. A la noche siguiente, me presenté con más nervios que de costumbre. Pensé en llevar un rosario o un amuleto, pero me parecía ridículo. Sin embargo, antes de salir de casa, metí una pequeña linterna nueva en el bolsillo y una navaja vieja que guardaba de mi padre. No sé para qué, pero me tranquilizaba tener algo en la mano.
La jornada comenzó sin novedades. Los residentes dormían. Los pasillos estaban tranquilos. Incluso el señor Durán parecía más relajado. Ya no murmuraba, pero seguía mirando fijamente a la cortina. Lo dejé estar. Tal vez era su forma de sobrevivir a la vejez, entregarse al miedo hasta que dejara de doler. Pasadas las 3, volví a oír el golpeteo. No en la pared. Esta vez venía del techo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Fui hacia el pasillo principal y miré hacia arriba. Una rejilla de ventilación vibraba levemente. Entonces sentí un goteo sobre mi mejilla. Me toqué y vi que era agua. Miré hacia la rejilla. Otro goteo. Y otro más. Pero el agua no olía a humedad. Olía metálica. Me limpié la cara, saqué la linterna y apunté hacia la rejilla. Lo que vi me quitó el aliento. Una mancha oscura se expandía por el metal, y algo caía gota a gota desde el interior. Algo denso. Algo rojo. Corrí a buscar una escalera. Subí con torpeza y, con la linterna en una mano, quité la rejilla con la otra. Un bulto cayó al suelo con un golpe sordo. Parecía un trozo de tela mojada, pero al iluminarlo descubrí que no era ropa, era una bata de paciente, empapada en sangre. Me quedé inmóvil, observando la bata ensangrentada a mis pies. La linterna temblaba en mi mano. El aire me parecía más espeso, como si la propia atmósfera del lugar se hubiese vuelto consciente, expectante. Bajé de la escalera como pude y recogí la bata con un par de guantes. No había duda, era del centro. Tenía bordado un número de habitación, apenas visible por la sangre seca, 003. La del señor Durán. Corrí a su habitación. Estaba vacía otra vez. Esta vez, completamente vacía. La cama tendida, las sábanas estiradas con una perfección artificial. La lámpara de noche apagada. No había señales de él. Lo único fuera de lugar era una marca oscura en la pared, justo donde solía mirar, una mancha redonda, aceitosa, como una sombra permanente. Intenté volver a la enfermería, pero al girar el pasillo noté que las luces comenzaban a apagarse una a mi paso. No como si fallaran, sino como si alguien las apagara deliberadamente, acercándose a mí. Corrí. No miré atrás. Entré en la sala, cerré la puerta con seguro y apagué el monitor de vigilancia. No quería seguir viendo. Me senté en el suelo, la espalda contra la puerta. La linterna ya apenas alumbraba. Empezaba a notar un zumbido en los oídos. Pensé en llamar por radio, pero el aparato estaba sin batería, algo que había revisado al principio del turno y que había funcionado perfectamente. Entonces, de pronto, todo cesó. El zumbido, el frío, el apagón. Todo volvió a su lugar como si nada hubiese ocurrido. Me incorporé, desconfiado, y abrí la puerta con cautela. El pasillo volvía a estar iluminado. El monitor mostraba las cámaras funcionando normalmente. La habitación 003 aparecía vacía, pero ya no había sombra en la pared. Parecía que el centro respiraba con normalidad otra vez. Como si me hubiese concedido una tregua. Una ilusión de control. Pero yo sabía que algo se había fracturado en la realidad de aquel lugar. Algo me había visto. Y no lo había olvidado. Terminé el turno en silencio. A las 8 de la mañana, cuando llegó el relevo, nadie notó nada extraño. Solo yo sabía lo que había pasado. No dije una palabra. Me limité a firmar, entregar la bata y salir al exterior como un autómata. El sol me cegó. Nunca había deseado tanto ver la luz. Dormí durante el día, pero mis sueños fueron incoherentes y violentos. Imágenes de corredores sin fin, puertas que se abrían solas, y esa figura que nunca terminaba de mostrarse del todo, como una silueta pegada a la sombra misma. Me desperté empapado en sudor, con la nítida sensación de que alguien estaba sentado a los pies de mi cama. Las noches siguientes las pasé con la tensión clavada entre los hombros. El señor Durán no volvió a aparecer. Su expediente fue archivado como traslado. Nadie preguntó por él. Nadie lo echó en falta. Cuando pregunté al médico del turno de día, me dijo que no recordaba a ningún Durán en la planta. Que quizás estaba confundido con otro residente. No había registros recientes a su nombre. Revisé el archivo físico. Nada. El número 003 correspondía ahora a una mujer con Alzheimer avanzado, ingresada hacía apenas 3 días. Imposible. Las fechas no cuadraban. Las hojas estaban reescritas, con bolígrafo reciente. Pero yo sabía que esa habitación pertenecía a él. Había hablado con él.
Lo había cuidado. Había visto su rostro. Pensé en dejar el trabajo. Incluso redacté una carta de renuncia. Pero algo me detuvo. No era solo el miedo. Era la necesidad de entender. De encontrar una explicación. O, al menos, una confirmación de que no estaba volviéndome loco. Volví al ala este una noche, sin decir nada. Llevaba la linterna nueva, 2 baterías de repuesto y una cámara pequeña que había tomado prestada de casa. Quería grabar algo. Cualquier cosa. Que no me dijeran otra vez que no había pasado nada. La puerta al ala este crujió como una advertencia. Las habitaciones vacías parecían observarme desde la penumbra. Entré en la sala de estar abandonada, aquella con las ventanas selladas. En una esquina, descubrí una figura encorvada, de espaldas. Me paralicé. Quise hablar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura se giró lentamente. No tenía rostro. Solo piel lisa, tensada, como si alguien la hubiese moldeado desde adentro. Pero lo reconocí. No sé cómo. Era él. El señor Durán. Su bata ensangrentada. La misma que había encontrado en el conducto de ventilación. Levantó un brazo. Señaló la pared. Me acerqué. Había algo escrito con sangre seca, no es el único. Retrocedí. Pero al volver la mirada hacia él, ya no estaba. Grabé todo. O al menos, eso creí. Pero al revisar la cámara en casa, el archivo estaba corrupto. Solo se veía una pantalla negra con sonido blanco. Como si el aparato hubiese sido afectado por un campo electromagnético. O por algo más antiguo. Más oscuro. Esa fue mi última noche en la residencia. Nunca regresé. No recogí mis cosas. No pedí finiquito. No quise explicaciones. Me mudé de ciudad, dejé el uniforme doblado en una caja y bloqueé cada número del centro en mi móvil. Pero a veces, muy de vez en cuando me despierto a las 3:17 en punto de la madrugada, siento que alguien me observa desde la esquina del cuarto. No se mueve. No respira. Solo está ahí. Como una deuda pendiente. Y entonces recuerdo la advertencia en la pared. No es el único. No era la primera vez que trabajaba de noche, pero había algo en aquel turno que se sentía distinto desde el principio. Me habían llamado con apenas unas horas de antelación para cubrir a un compañero que había enfermado. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero, y ya me conocía los pasillos del centro logístico como la palma de mi mano. La nave industrial se alzaba en mitad de un polígono desierto, rodeada de parcelas vacías y naves cerradas desde hacía años. Durante el día, el bullicio de los camiones y las carretillas mitigaba el silencio del lugar, pero por la noche solo quedábamos unos pocos. Y esta vez, yo sería el único en el turno. Me asignaron la vigilancia del ala B, una sección que se encontraba a medio reformar y que, desde hace semanas, estaba cerrada al paso por unas filtraciones de agua. Se decía que habían encontrado moho negro en los conductos de ventilación, pero nunca hubo un comunicado oficial. Simplemente colocaron unas cintas de advertencia, cerraron las luces y dejaron que el polvo lo cubriera todo. Aquel ala tenía algo que siempre me incomodaba. Durante los turnos anteriores, cuando pasaba cerca, a veces me parecía oír un zumbido leve, como si alguien hablara desde el interior de las paredes. Una vibración tenue, casi imperceptible, que resonaba en el pecho más que en los oídos. Solía atribuirlo a las tuberías viejas o al aire acondicionado mal calibrado. Pero esta vez, estaría allí solo. Completamente solo. Llegué poco antes de las 10. Fiché mi entrada y me dirigí al puesto de control. La cabina era pequeña, apenas una mesa con monitores de seguridad, una radio que crujía estática y un par de interruptores de luces. En uno de los monitores, la cámara del ala B parpadeaba en blanco y negro, con interferencias que deformaban la imagen como si estuviera sumergida bajo el agua. Revisé mi itinerario. Debía hacer rondas cada hora y registrar cualquier anomalía. Las áreas activas eran las habituales, el almacén central, los muelles de carga y, por supuesto, la dichosa ala B, aunque oficialmente no se esperaba que entrara en ella. Solo verificar que nadie se hubiera colado, que la cinta seguía en su lugar y que todo permanecía en calma. Pasadas las 11, me decidí a comenzar la primera ronda. Me llevé la linterna, aunque las luces principales todavía funcionaban. Caminé por los pasillos silenciosos, escuchando el eco de mis propios pasos.
El aire estaba estancado, cargado de un olor metálico, como el que queda después de una tormenta eléctrica. Pasé por los muelles, vacíos y sombríos. Las persianas metálicas crujían con el viento que se colaba por alguna rendija, y por un momento sentí que alguien más respiraba conmigo en aquel silencio. Cuando llegué a la entrada del ala B, la cinta seguía en su sitio. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta. No era normal. Recuerdo perfectamente haberla cerrado en el turno anterior. Dudé si empujarla, pero algo me dijo que aún no era momento. Anoté el incidente en mi libreta y decidí volver más tarde, tras revisar las demás secciones. De regreso al puesto de control, noté algo que me hizo detenerme en seco. Uno de los reflectores del techo, justo sobre el cruce de pasillos, parpadeaba rítmicamente. Nada raro, pensé. Solo una bombilla a punto de fundirse. Pero al pasar por debajo, la luz dejó de parpadear. Se mantuvo estable, como si me estuviera observando. No supe explicarlo, pero esa sensación de ser vigilado empezó a intensificarse. Me encerré en la cabina y revisé las cámaras de nuevo. La del ala B seguía mostrando una imagen distorsionada, aunque por un segundo me pareció distinguir una sombra que cruzaba el pasillo. Retrocedí la grabación, cuadro por cuadro, pero no encontré nada concluyente. Solo ruido visual. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que, al detener la reproducción, el monitor no volvió a la imagen en directo. Permaneció congelado en esa distorsión, como si algo hubiera bloqueado la transmisión desde dentro. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Tomé aire y me obligué a salir de nuevo. No podía permitir que una avería técnica me hiciera perder la compostura. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Esta vez, decidí ir directo al ala B. Cuando llegué, la cinta había sido arrancada. No rota, no cortada. Simplemente arrancada desde un extremo, con una limpieza antinatural, como si alguien la hubiera despegado sin esfuerzo alguno. La puerta seguía entreabierta, y desde el otro lado emanaba una oscuridad profunda, más densa que la del resto del edificio. Encendí la linterna. La luz apenas lograba penetrar la negrura del pasillo. Avancé unos pasos, cada uno más pesado que el anterior. El sonido cambió. Ya no era solo el eco de mis pasos. Algo más resonaba bajo mis pies, como si el suelo fuera hueco o algo se moviera por debajo de él. De pronto, la linterna parpadeó. Golpeé el costado con la mano, como siempre hacía, y volvió a la normalidad. Pero en ese breve instante de oscuridad, creí ver algo al fondo del pasillo. No una figura, sino una forma. Una masa de sombra, como si la oscuridad misma se hubiera condensado en un punto. Parpadeé, pero ya no estaba. Seguí caminando, y cada pocos metros notaba como el aire se volvía más frío, más denso. Mi respiración se hacía visible, y la linterna comenzaba a mostrar interferencias, como si las baterías se descargaran con rapidez inusual. Llegué hasta el final del pasillo. Allí había una antigua sala de mantenimiento. La puerta, metálica y oxidada, estaba cerrada, pero no con llave. La abrí con cuidado. Dentro, encontré herramientas olvidadas, polvo espeso y marcas en las paredes. Pero lo que más me inquietó fue el suelo. Alguien, o algo, había dibujado símbolos con algún líquido oscuro que no quise identificar. No supe cuánto tiempo pasé allí. Me quedé paralizado, con la mirada fija en aquel símbolo que parecía pulsar con vida propia. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe, sintiendo como el corazón golpeaba dentro del pecho como un tambor desbocado. No había nadie detrás. Solo el pasillo oscuro, extendiéndose como una garganta que se traga el sonido. Pero los pasos que había escuchado no podían haber sido producto de mi imaginación. Tenían un ritmo, una cadencia, como si alguien descalzo hubiera cruzado detrás de mí con lentitud, sin prisa pero con intención. Quise creer que algún animal se había colado por los ductos de ventilación, que quizá un gato había encontrado refugio en aquella ala abandonada. Pero el suelo estaba seco, y en el silencio reinante, cualquier pequeño ruido se amplificaba de forma grotesca. Lo que había oído eran pasos humanos. Húmedos. Deliberados. Apagué la linterna por un instante. No sé por qué lo hice. Tal vez buscaba confirmar que no era la batería la que provocaba las interferencias, o tal vez quería comprobar si esa oscuridad me devolvía algo. Nada. La negrura me envolvió como un líquido espeso, y durante ese instante tuve la certeza irracional de que algo me observaba, muy de cerca, con una paciencia que no era humana. Encendí de nuevo la linterna y me apresuré a salir de la sala.
Al girarme para cerrar la puerta, noté algo más. El símbolo que había visto antes, aquel que parecía hecho con líquido seco, ahora parecía reciente, como si alguien lo hubiera dibujado hace apenas minutos. No quise mirarlo más. El pasillo se había vuelto más frío. No era solo una percepción. El vaho salía de mi boca como si estuviera al aire libre, en pleno invierno. Pero lo más aterrador era que, al avanzar, sentía que retrocedía. El entorno no cambiaba. Daba pasos, sentía el movimiento bajo mis pies, pero la perspectiva no se alteraba. Las puertas, las manchas del suelo, todo permanecía inmóvil, como si caminara sobre una cinta infinita. Me detuve. Respiré hondo, cerré los ojos, y cuando los abrí, todo pareció volver a la normalidad. Caminé hasta la salida del ala B, aunque el recorrido me pareció mucho más largo de lo que recordaba. La cinta que marcaba el acceso prohibido estaba completamente deshilachada, como si unas manos torpes y húmedas hubieran intentado recomponerla sin éxito. Cuando regresé a la cabina de control, el monitor de la cámara del ala B ya no mostraba estática. Ahora solo estaba en negro, como si alguien hubiera apagado la fuente de vídeo. Pero lo que más me perturbó fue que, en lugar del típico mensaje de sin señal, la pantalla mostraba un punto blanco en el centro. No parpadeaba. No cambiaba. Simplemente estaba ahí. Inmóvil. Centrado. Perfecto. Sentí que la piel se me erizaba. Pensé en llamar por radio a la central, reportar fallas en el sistema, cualquier excusa para no seguir solo. Pero la radio tampoco respondía. Emitía estática irregular, interrumpida por lo que parecían ser murmullos incomprensibles. Palabras que no lograba descifrar, pronunciadas con una cadencia que se clavaba en mi oído como un cuchillo curvado. Me senté. Intenté racionalizar. Pensé en la fatiga, en la sugestión, en el aislamiento que puede retorcer la mente cuando uno se ve obligado a enfrentar el silencio absoluto. Pero entonces, los monitores comenzaron a encenderse uno por uno. No los encendí yo. Ninguno mostraba las cámaras habituales. Era como si alguien, desde dentro del sistema, hubiera conectado otras fuentes. Uno mostraba un primer plano de la sala de mantenimiento, aunque no había cámaras allí. Otro enseñaba un rincón húmedo de pared donde se distinguían huellas de manos infantiles. El tercero mostraba la cabina de control. A mí. Desde un ángulo imposible. Como si una cámara flotara en la esquina opuesta al techo, grabándome en tiempo real. Me levanté de golpe. La imagen tembló, como si la cámara invisible también reaccionara al movimiento. Me acerqué al monitor, y la imagen se acercó también. Mis ojos. Mi frente sudada. Mi mandíbula tensa. Luego, como una sombra que se desliza detrás de un cristal, algo cruzó detrás de mí en la imagen. Me giré al instante. No había nadie. Pero algo cambió en el aire. Una presión. Como si la atmósfera se hubiera hundido unos centímetros. Como si el tiempo se hubiera ralentizado en esa habitación. Mis oídos zumbaban. La estática se intensificó. Los símbolos de la sala de mantenimiento aparecieron ahora en cada monitor, repitiéndose, vibrando con una pulsación que parecía acompasarse con los latidos de mi corazón. El reloj marcaba las 3 en punto. A las 3 de la madrugada, el silencio dejó de ser silencio. Al principio, era apenas un zumbido agudo, como el que deja una frecuencia al límite del oído humano. Luego se volvió más grave, más físico, como si una vibración surgiera del suelo y se metiera dentro del cuerpo. Todo temblaba. Muy levemente, pero lo suficiente como para hacer temblar el agua estancada en los rincones de la nave. El metal de las vigas se quejaba con crujidos que parecían lamentos contenidos. Me vi a mí mismo en el reflejo de uno de los monitores. Mis ojos estaban desorbitados, y la piel del rostro parecía más pálida de lo que recordaba. El sudor caía a chorros por mis sienes. No sabía si quedarme encerrado en la cabina o salir a enfrentar lo que fuera que estuviera desestabilizando el lugar. Pero ya no podía fingir que aquello era psicológico. Había algo real, tangible, que se arrastraba bajo el suelo, tras los muros, entre las sombras. Algo que sabía que yo estaba allí. Algo que me había estado observando desde el principio. No lo decidí, fue más bien un impulso. Me puse en pie, recogí la linterna, que aún parpadeaba como si respirara, y salí de la cabina con pasos torpes, descoordinados, como si mi cuerpo no respondiera del todo a mi voluntad. No volví al ala B, no. Algo en mí entendía que ese lugar ya no pertenecía a esta realidad. Fui al almacén central. Allí todo parecía normal. En apariencia,
Pero en cuanto puse un pie dentro, el olor me golpeó como una pared. Era una mezcla de tierra mojada, carne en descomposición y ozono. El aire estaba cargado de electricidad, como si en cualquier momento fuera a estallar una tormenta bajo techo. Las estanterías metálicas crujían, aunque no había viento. Avancé por entre los pasillos de cajas apiladas, cada vez más conscientes. Sí, conscientes. No era solo una percepción distorsionada, las sombras parecían moverse. No escapaban de la luz. La evitaban. La rodeaban. Se deslizaban por el suelo como una marea negra e incontrolable. Cada paso que daba era más difícil. El suelo parecía ceder, como si caminara sobre una capa delgada de concreto flotando sobre una profundidad insondable. Las luces del techo chispeaban una tras otra, cayendo en la penumbra. Y entonces, lo escuché. Un murmullo. Pero esta vez no era desde los monitores ni las radios. Provenía del mismo centro del almacén. Era una letanía constante, repetitiva, hablada en un idioma que no reconocía pero que mi mente parecía entender. No eran palabras, eran conceptos. Imágenes que se incrustaban en la conciencia como agujas ardientes. Vi una fosa. Oscura. Infinita. Vi cuerpos sin rostro. Vi columnas de carne latiendo al ritmo de una respiración imposible. Vi una puerta abierta, flotando en mitad de la nada, y al otro lado, aquello. La entidad. No tenía forma. No como la entendemos. Era ausencia. Era el hueco que deja algo cuando desaparece. Un error en la textura del mundo. Su presencia succionaba la lógica, distorsionaba el espacio. El tiempo a su alrededor se volvía denso, pastoso, irreal. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no reaccionaron. Sentí como si algo invisible me sujetara los tobillos. La linterna cayó al suelo y su haz de luz se quebró en 1000 direcciones. Entonces, una de las cajas más cercanas cayó por sí sola. De su interior salió una sustancia negra, viscosa, que comenzó a extenderse por el suelo, avanzando hacia mí como si tuviera voluntad. Quise gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Todo mi cuerpo temblaba. Mis uñas se clavaban en las palmas. Y entonces, como una bofetada, el mundo se apagó. Desperté, o al menos eso quise creer. Estaba de nuevo en la sala de control. Pero algo no encajaba. Los monitores estaban apagados. El reloj no marcaba ninguna hora. Solo mostraba un símbolo, el mismo que había visto en la sala de mantenimiento. El aire era espeso como niebla de metal fundido. Y no había puertas. Ninguna. La cabina, que solía tener 2 entradas, se había convertido en una caja cerrada, sin ventanas, sin salidas. La linterna estaba sobre la mesa, encendida, apuntando hacia el techo. Cuando la tomé, noté que estaba caliente. No tibia, caliente, como si la hubieran sostenido manos febriles durante horas. Y no había reflejos. Ninguna superficie devolvía mi imagen. Era como si ya no existiera. Entonces lo comprendí. Nunca salí del ala B. O quizá nunca entré en ella. Quizá el turno empezó en ese pasillo. Y desde entonces todo fue una simulación. Una prueba. Un juego perverso de una entidad que se alimenta del miedo humano como si fuera néctar. Y ahora, estaba atrapado. La idea de estar atrapado no fue inmediata. Al principio, traté de buscar una explicación racional. Tal vez me había desmayado y todo era una alucinación prolongada. Quizá el aire viciado del ala cerrada me había producido una intoxicación leve. Pero ninguna hipótesis encajaba del todo. No había tiempo. Literalmente. El reloj seguía mostrando ese símbolo, y el silencio había dejado de ser ausencia de sonido. Ahora era algo vivo. Me presionaba los oídos, se colaba por las rendijas de los pensamientos, como si la propia falta de ruido estuviera siendo proyectada con una intensidad insoportable. Me moví por la sala, tanteando las paredes. Eran lisas, pero no frías. Tenían una temperatura corporal. Como si la estructura misma respirara, como si me encontrara dentro de un organismo vivo y gigantesco, cuya voluntad era ininteligible. De pronto, las luces del techo parpadearon, y por un instante la habitación se transformó. Ya no era la cabina de control, sino un espacio sin geometría clara, donde las paredes parecían alargarse hasta perderse en la negrura. Todo giraba, pero sin movimiento. La linterna tembló en mi mano y luego se apagó, como si entendiera que no podía iluminar lo que no debía ser visto. En ese vacío absoluto, volví a sentir los pasos. Ahora no eran sutiles.
se acercaban, uno tras otro, con una lentitud insoportable, como si quien se aproximaba disfrutara del terror que crecía en mi interior. No intenté gritar. Había comprendido que aquí no existían los sonidos, solo pensamientos, y los míos comenzaban a disolverse. La figura se materializó frente a mí. No puedo describirla con precisión. No tenía rasgos, ni tamaño constante, ni límites definidos. Era como una aberración en la imagen, una ruptura en la realidad que destilaba algo más profundo que miedo, desesperanza absoluta. Me observaba sin ojos. Me invadía sin tocarme. Y me mostró cosas. Vi a todos los que habían pasado por esa nave. A los trabajadores que, como yo, habían hecho turnos de noche. Vi cómo algunos desaparecieron, como otros enloquecieron lentamente. Vi los registros borrados, las cámaras falsas, las órdenes encubiertas. La empresa sabía. Desde hacía años. Sabían que algo habitaba el ala B. Que se había despertado tras las obras, que no podía ser contenido, pero que tampoco debía ser molestado. Por eso aislaban esa sección. Por eso solo un vigilante trabajaba cada noche. Por eso cada cierto tiempo alguien se ausentaba sin previo aviso. La figura se acercó. Sentí cómo invadía mis recuerdos, como si husmeara en mis días más antiguos. Extrajo imágenes, risas olvidadas, momentos triviales. Todo eso se convirtió en fragmentos rotos de mí mismo. Lo que quedaba era una conciencia flotando en un cubo de tinieblas sin fondo. Y entonces me habló. No con voz, sino con certeza. Me dijo que ya no era un individuo. Que ahora formaba parte de algo mayor. Que mi función era simple, recordar el miedo. Alimentarlo. Expandirlo. Después, desperté. Sí, desperté en la sala de control. Todo estaba como al principio. El reloj marcaba las 9:59. El monitor mostraba las cámaras habituales. No había símbolos, ni distorsiones, ni rastros de lo ocurrido. Incluso la radio sonaba normal. Una melodía ligera, casi burlona, flotaba en el aire como si nada hubiera pasado. Me levanté, salí de la cabina, recorrí el pasillo. La puerta del ala B estaba cerrada. La cinta de seguridad intacta. Todo estaba limpio, ordenado, tal y como lo había encontrado antes de comenzar el turno. Fiché la salida. Crucé el aparcamiento con paso lento, como si cada zancada me alejara de un sueño viscoso. Pero no lo era. Lo sé porque, desde entonces, no he vuelto a dormir. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Cada vez que el silencio se instala en mi habitación, siento que ese zumbido vuelve. Que el símbolo reaparece, pintado con sangre sobre mis párpados cerrados. Y hay algo más. Esta noche me han llamado para cubrir un turno. Uno nuevo. Otro centro logístico. Otro ala cerrada por mantenimiento. Y no puedo negarme. Porque ahora yo soy parte de ello. Porque ahora, soy el turno.